Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir nuevamente a nuestros webinars. Soy Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemania. Para mí es muy grato estar con ustedes el día de hoy. Y hoy tenemos a nuestra empresa Russell Berford, empresa afiliada a la Cámara Colombo-Alemania, con su tema normalización tributaria y activos en el exterior. Hoy nos acompaña James Tamayo Puerta, gerente de impuestos en Russell Berford, grupo GCT. Juan Pablo Caballero, semisenior de impuestos y precios de transferencia, Russell Berford RBG, y Alexandra Arbeláez, socia de impuestos y precios de transferencia. Para los que no conocen mucho de Russell Berford, es una firma con amplia experiencia en la presentación de servicios de auditoría, revisoría fiscal, consultoría tributaria y legal, outsourcing contable, nómina, tesorería y actividades de administración back office, finanzas corporativas y negocios digitales. Adicional, ofrece un servicio personalizado con un equipo interdisciplinario y soporte tecnológico que se ajusta a las necesidades de sus clientes. Entonces, le damos la bienvenida. Alexandra, muchas gracias. Te dejo con nuestra audiencia. Bienvenidos a todos. Gracias, Joana. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en este webinar esta mañana para revisar estos temas tan interesantes que nos convocan hoy, como lo son la normalización tributaria y activos en el exterior. Agradecemos a la Cámara de Colombo-Alemana por esta invitación y este espacio. Esperamos que sea del provecho de todos. Bien, me gustaría, para la introducción de este tema, hacer un poco de memoria y remitirnos a la primera normalización que surgió a raíz de la Ley 1739 expedida en el año 2014, en donde se estableció el impuesto complementario de normalización tributaria para los años 2015, 2016 y 2017. Las tarifas han evolucionado o se han ido incrementando conforme va pasando el tiempo. Iniciamos con el 10% y para el año 2020 ya tenemos una tarifa del 15%. En términos de cifras y recaudo que ha representado este impuesto, tenemos que por los años 2015 a 2017, según lo reporta la DIAN, se recaudaron cerca de 2.3 billones de pesos y alrededor de 14.400 contribuyentes fueron quienes se acogieron. El último año que tuvimos vigente este impuesto fue el 2019, en donde el recaudo ascendió a 1.14 billones de pesos y en donde 5.400 contribuyentes normalizaron cerca de 13.4 billones de activos, en donde 4 billones de esos 13 fueron reinvertidos en el país para acceder al beneficio de la reducción de la tarifa del 15% al 7.5%. Lo que nos ha manifestado la DIAN en todas las oportunidades que ha tenido recientemente es que esta es la última oportunidad de normalizar. Y lo dicen porque, pues, en principio no se espera que se produzca la reforma tributaria antes del cierre del año. Sabemos que la Comisión de Expertos Tributarios está revisando los beneficios tributarios establecidos actualmente en nuestra normatividad y este tema de normalización tributaria no hace parte de la agenda. Por lo tanto, nos han reiterado que es la última oportunidad y sabemos que los costos que puede representar el hecho de no incluir en este momento todos los activos omitidos o reconocer los pasivos inexistentes puede representar después unas sanciones bien altas que ya James nos va a contar más adelante, de manera que hasta el 25 de septiembre de este año tenemos plazo para poder presentar esta declaración y regularizar todas estas partidas que no están reconocidas en nuestra declaración de renta o que están disminuyendo el valor de nuestro patrimonio. También es importante recordar los beneficios que tiene establecida en este momento esta oportunidad de normalización, en donde los podemos resumir en que para efectos de la declaración de renta no se reconocerá la renta por comparación patrimonial. Entonces,
perfectamente los activos que se normalicen habrá que incluirlos en la declaración de renta del año gravable 2020 sin experimentar o tenernos que preocupar por alguna sanción. En temas de IVA tampoco se van a producir sanciones. En la declaración de activos en el exterior es importante recordar que lo vamos a incluir este año si la declaración es posterior al vencimiento o al 25 de septiembre. Y tampoco va a haber lugar a sanción por las declaraciones presentadas o las no declaraciones de activos en el exterior que no se presentaron en los años anteriores. En materia de precios de transferencia tampoco habrán sanciones, igual como ocurre en información exógena y para efectos cambiarios, una vez yo normalice estos activos o pasivos inexistentes, también se entenderá que para efectos cambiarios se entiende surtidos los registros y no habrá lugar a las infracciones de este tipo. En este punto también es muy importante, y esto se relaciona con la declaración de activos en el exterior, es el hecho de que la DIAN ha tenido una dinámica muy acelerada y le ha prestado especial importancia a todos los asuntos de intercambio de información. Es así como a través de los convenios para evitar la doble imposición que en este momento tenemos vigente 11 en el país, en la cláusula 25 se establece el intercambio de información, que es una de las principales herramientas con que cuenta la administración para estar intercambiando información con estos países y poder identificar los activos de los contribuyentes, activos, ingresos, también dividendos. También a partir de la ley 1666 del 2013, a través de la figura del FATCA, se iniciaron los intercambios automáticos de información. El primero se produjo en el año 2015, de manera que también todas las personas que tienen inversiones o algún tipo de activo financiero en Estados Unidos o también ingresos, ya la DIAN cuenta con las herramientas para intercambiar este tipo de información. Adicionalmente, también para lo que tiene que ver con el resto del mundo, tenemos vigente la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, en donde en el año 2017 se produjo el primer intercambio automático de información y tenemos que alrededor de 126 países hacen parte de esta convención y hay 14 pendientes de entrar en vigencia que se espera ya comiencen también a participar de esa dinámica a partir del año 2016. Entonces ya sabemos que en lo que tiene que ver con todas estas partidas que tenemos fuera del país, hay una herramienta o varias herramientas muy eficientes con las que cuenta la DIAN y deja de ser una opción el hecho de pensar que porque están fuera de Colombia, no van a ser identificados, de manera que es muy importante que en este momento que estamos a tiempo reflexionemos sobre todos aquellos valores que no han sido reconocidos dentro de nuestros documentos rentísticos y para efectos tributarios. Aquí hablamos de la declaración de renta, de la declaración del impuesto al patrimonio y la declaración de activos en el exterior. Y por si fuera poco, a nivel nacional también se tienen varias herramientas. Recordemos que también tenemos en este momento vigente la regla de información a través de la información exógena en medios magnéticos para la DIAN, lo que tiene que ver con beneficiario efectivo. Entonces ya se va a tener que reportar o ya estamos reportando a la DIAN la persona natural beneficiario final de todos los activos, inversiones, ingresos, dividendos, y esto sin duda es una gran herramienta para el rastreo de todo este tipo de partidas y empezar con la fiscalización a nivel de estos contribuyentes. Adicionalmente, las entidades financieras también están reportándole a la DIAN todas aquellas inversiones o cuentas financieras que tienen los residentes en el exterior en Colombia. Y ello pues también constituye al final otro elemento bien importante para hacer el rastreo y el cruce de toda la información para ver si se está incluyendo en la declaración de renta lo que corresponde a nuestro país. Y finalmente, también ha habido una dinámica muy cercana entre la DIAN y los municipios. Y aquí
en materia de lo que estamos hablando, que son este impuesto de normalización y activos, activos, bueno, activos en el exterior, principalmente los tres anteriores que hablamos. Pero aquí, en materia de normalización, también el gran objetivo es identificar principalmente aquellos activos inmuebles que no están siendo reconocidos dentro del patrimonio del contribuyente. De manera que, pues, soldado avisado no muere en guerra, y queremos que ustedes tengan muy presentes las oportunidades de regularización de estos activos y que consideren muy seriamente la opción de aprovechar esta, como lo ha llamado la DIAN, la última oportunidad para normalizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Le damos la palabra a nuestro conferencista, Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Juan Pablo. Perfecto. Perfecto. Muy buenos días a todos los asistentes a este webinar. Bienvenidos a este webinar de normalización tributaria y activos en el exterior. Agradecerle a la Cámara Colombo-Alemana por permitirnos este espacio para poder conversar un poco de temas de actualidad, donde podemos tener una visión un poco más amplia respecto de algunos temas que son de suma importancia en estos momentos en el país. Entonces, a mi cargo tengo la responsabilidad de conversar con ustedes sobre la declaración anual de activos ubicados en el exterior. Entonces, para contextualizarnos un poco, primero hay que tener en cuenta qué es la declaración anual de activos en el exterior. Entonces, en principio tenemos que es una obligación formal que deben de cumplir los contribuyentes responsables del impuesto sobre la renta y complementarios, que al 1 de enero de cada año cuenten o posean activos ubicados en el exterior independientemente de su naturaleza. Cuando hablamos de qué son activos, entiéndase por bienes tangibles, intangibles, bienes muebles, bienes inmuebles, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, inversiones, acciones, cualquier activo que se encuentre fuera de la jurisdicción del territorio nacional. Sin embargo, para poder tener una contextualización mucho más orientada, es importante hacernos una pregunta. Entonces, la primera es, ¿de dónde surge la declaración anual de activos ubicados en el exterior? En principio, tenemos que en el gobierno de Juan Manuel Santos, ya que tuvo 2 periodos presidenciales, uno de sus principales impulsos en política fiscal fue la implementación de políticas que evitaran la evasión tributaria y el fraude fiscal. Dentro de estos 2 gobiernos tuvimos 2 reformas tributarias muy importantes. La primera fue la ley 1607 del 2012, mediante la cual se empezaron a implementar ciertos mecanismos, se aumentaron algunas tarifas, pero la más importante para el tema que nos concierne fue la ley 1739, mediante la cual realmente sí se empezaron a adoptar determinados mecanismos encaminados a evitar la evasión tributaria y el fraude fiscal. Dentro de ellos tenemos las dos figuras que nos convocan en esta conversación. La primera es el impuesto de normalización tributaria y la segunda es la declaración de activos ubicados en el exterior. En principio, digamos, estas 2 figuras se encuentran estrechamente ligadas porque de una u otra manera la declaración de activos surge en consecuencia de los bienes normalizados por los contribuyentes en los periodos y en las fechas establecidas por la DIAN. Entonces, en este orden de ideas, tenemos que a través del artículo 42 y el artículo 43 de la ley 1737 del 2014, en principio, el artículo 42 modifica el artículo 577 del Estatuto Tributario, diciendo que se debe de presentar la declaración de activos en el exterior y se considera como una obligación formal. Cuando hablamos de una obligación formal, esto quiere decir que no simplemente yo tengo que informarle a la DIAN, es simplemente una obligación informativa que yace en virtud de un hecho que se configura como que tengo como contribuyente y que se configura como tal, y por lo tanto debo de expresar esa información a la DIAN. Y por ende no tengo que pagar ningún impuesto, que esa sería la obligación sustancial. Entonces, digamos, en contexto, tenemos que solamente tenemos para esta declaración una obligación formal de presentar información y no tenemos la obligación de pagar algún impuesto o algún dinero por este concepto.
Seguidamente tenemos que el artículo 43 ingresa el artículo 607 del Estatuto Tributario, el cual determina quiénes son las personas encargadas que deben de presentar la declaración de activos ubicados en el exterior y señala los requisitos que vamos a ver más adelante. Seguidamente me parece preciso mencionar la ley 1943 del 2018, pero mucha gente me dirá, oye Juan, pero ¿por qué estás relacionando una ley que ya fue declarada inexequible por la Corte Constitucional? Pues resulta importante porque en este año fue que se implementó o se creó el régimen simple de tributación y resulta una figura muy importante para el tema de la declaración de activos en el exterior, puesto que los contribuyentes que se hayan acogido a este régimen no están obligados a presentar la declaración de activos en el exterior, toda vez que ellos dentro de su declaración no están reflejando información patrimonial, sino que ellos solamente están reflejando los ingresos brutos que hayan obtenido durante un periodo gravable. Entonces, este es como a título informativo, más como de conocimiento. Sin embargo, esta situación no fue modificada por la Ley 2010 del 2019, puesto que el mismo tratamiento y la misma figura se sigue aplicando con la Ley 2010 del 2019, ley que se encuentra vigente actualmente. Esta posición que les acabo de manifestar se encuentra respaldada a través del oficio DIAN 537 del 9 de mayo del 2020. Entonces es una posición que sigue vigente y no tiene, digamos, ninguna posición en contrario que la ataque. Ahora bien, tenemos la ley 2010 del 2019, mediante la cual a través de sus artículos 109 y 110 se hicieron algunas modificaciones a los artículos, al artículo 607 y al artículo 641 del Estatuto Tributario, donde hablamos de la sanción por extemporaneidad. Digamos que una de las principales modificaciones que introdujo la ley 2010 del 2019 fue que ya creó un piso para que los contribuyentes que tuviesen activos en el exterior presentaran esta declaración. Antes de la ley 2010 era cualquier contribuyente que tuviese activos en el exterior. Ahora solamente van a presentar esta declaración los contribuyentes que tengan activos en el exterior y que su valor patrimonial sea superior a 2.000 VTs. Entonces, es decir, si yo supero esos 2.000 VTs en un valor patrimonial de mis activos que se encuentran ubicados en el exterior, pues voy a tener la obligación de presentar esta declaración de activos en el exterior. De lo contrario, si no se cumple este requisito, pues no voy a tener que cumplir con la declaración de activos en el exterior. Y respecto de la modificación que sufrió la sanción por extemporaneidad respecto de la declaración de activos en el exterior, la vamos a ver más adelante. Ahora, ya que tenemos una visión un poquitico más contextualizada, por qué surge, de dónde surge y cuál sería el tratamiento respecto de esta declaración, ahora vamos a mirar las características que invisten esta declaración. En principio, tenemos un hecho generador. Entonces, como les mostraba, les expresaba anteriormente, el hecho que me genera a mí la obligación es, primero, poseer activos en el exterior que sean superiores a 2.000 VTs. Y la otra, y que sean a 1 de enero del año en vigencia. Ahora bien, tenemos un sujeto activo que en este caso sería la DIAN y en este caso es la persona, digamos, el sujeto encargado de hacer toda la fiscalización y pues como estamos hablando de una declaración que es a nivel nacional, esta es la entidad encargada de realizar toda la fiscalización encaminada a la verificación del cumplimiento de esta obligación formal. De otro lado, tenemos las personas, los sujetos pasivos, que encapsulan las personas naturales, las personas jurídicas y las sucesiones ilíquidas que se estén liquidando en el país, pero que cuenten con activos ubicados en el exterior. Respecto de las personas naturales, en cuanto a los sujetos pasivos, hay que tener en cuenta que aplica para los nacionales, personas naturales nacionales, pero también aplica para las personas residentes en el país, en atención al artículo 10 del Estatuto Tributario. Entonces, estas personas que se consideran residentes fiscales en Colombia también deben de presentar esta declaración siempre y cuando superen el tope de las 2.000 VTs. Pero acá sigue un tema que es particular y es que esta declaración no tiene una tarifa.
como les explicaba anteriormente, al ser una declaración formal, al ser una obligación formal, pues yo no voy a tener una base gravable en la cual yo voy a tener que aplicar algún impuesto y tampoco voy a tener una tarifa sobre cuál aplicarla. Simplemente yo voy a decirle a la DIAN, mire, estos son mis activos y pare de contar. O sea, le estoy suministrando a la DIAN la información que por ley me está exigiendo que le suministre. Ahora bien, dentro de las características que embisten los activos en el exterior, tenemos dos formas de reportar esta información. Entonces, la primera es que los activos que superen las 3.580 VTs van a tener que ser declaradas de manera discriminada. Es decir, si supera este tope, yo voy a tener, y mis activos son, no sé, se me ocurre algún inmueble, algunas acciones, inversiones, entonces me va a tocar colocar, no sé, se me ocurre inmueble ubicado en Estados Unidos, valor patrimonial, perdón, no sé, 200 millones de pesos, y así con cada uno de los activos con los que yo cuente y que estén ubicados en el exterior, señalarlos expresamente. Sin embargo, si no se supera el tope de las 3.580 VTs, pues no voy a tener la obligación de discriminar cada uno de estos activos, sino que los voy a tener que declarar de manera global y general. Entonces, si la totalidad de mis activos no supera este valor, simplemente coloco, no sé, se me ocurre 100 millones de pesos y pare de contar. Seguidamente, ya teniendo claro pues cuáles son las características que embisten la declaración, cuál es la forma en que se debe reportar, ahora vamos a mirar cuáles son los formularios y los plazos de presentación que obligan a las personas a cumplir con esta obligación. Entonces, en principio, tenemos que se debe reportar a través del formulario 160. Pues la DIAN, a través de la resolución 04 del 15 de enero del 2019, estableció este formulario para presentar esta declaración. Sin embargo, esto no significa que anteriormente no hayan existido otras declaraciones. Eso es obvio que sí. Sin embargo, la DIAN ha venido modificándola y adecuándola atendiendo la necesidad de la norma y la necesidad de los contribuyentes. Adicionalmente, es sumamente importante tener en cuenta de que esta declaración se debe de presentar a través de medios digitales. Es por lo tanto que si una persona, un contribuyente que esté obligada a presentar esta declaración, la pretende realizar a través de un medio litográfico, esta se va a entender, o de manera física, esta se va a entender como no presentada, una situación que debe ser tenida en cuenta para cualquier contribuyente. Adicionalmente, tiene que ser firmada por el representante legal, el declarante o el apoderado facultado. Cuando hablamos del apoderado facultado es que cuente con la autorización expresa de que puede ejecutar o firmar esta declaración y debe corresponder el debido soporte. Ahora bien, otro punto que es sumamente importante tener en cuenta al momento de presentar esta declaración. Entonces me dicen, bueno, Juan, si yo tengo activos en Estados Unidos, tengo activos en Francia, tengo activos en China, pues ¿cómo los reporto? ¿Cuál es el valor que he reportado? ¿Lo reporto en dólares? ¿Lo reporto en euros? ¿Lo reporto en yenes? ¿Cómo lo reporto? Para ello, el artículo 269 del Estatuto Tributario me dice que el valor patrimonial que yo debo de registrar se debe estimar en la moneda nacional atendiendo la TRM a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y esta TRM es establecida por el Banco de la República. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que estos valores tienen que expresarse en moneda nacional colombiana atendiendo los criterios que establece el artículo 269 del Estatuto Tributario. Ahora bien, los formularios, los plazos. Tenemos que las personas jurídicas y las personas naturales presentan en dos momentos en el año diferentes. El vencimiento de esta obligación para las personas jurídicas inició el 14 de abril del 2020, donde se tenían que atender los dos últimos dígitos del NIT, siendo el primero el 96 al doble cero, y se terminaba el 12 de mayo, terminando con el 01 al 02. De otro lado, el inicio del vencimiento para las personas naturales inició el día 11 de agosto del 2020. Y tenía la misma dinámica, se utilizaban los dos últimos dígitos del NIT,
siendo los primeros del 99 y 00 y terminando el 21 de octubre con 01 y 02. Sin embargo, surge la pregunta como que, bueno, Juan, ¿qué pasa cuando la declaración de normalización, si yo pretendo normalizar y la declaración de activos en el exterior se me cruza? Es una pregunta que vamos a resolver al final porque es sumamente importante determinar los tiempos y cuál debería ser presentada primero y cuál debería ser presentada después. Pero vamos a dejar esa pregunta en el tintero para atenderla más tarde. Acá les traigo un ejemplo de lo que es el formulario, el formulario de la declaración anual de los activos en el exterior. Vemos, como les explicaba anteriormente, que me define si yo tengo un patrimonio superior a las 3.580 VTs, me dice relaciónelo en este apartado. Pero si me dice que si mi patrimonio es menor a estos 3.580 VTs, pues me tiene el espacio específico para esto. Pero entonces me dicen, Juan, pero bueno, cuando tú dices que tienes que discriminar y detallar cada uno de estos valores, cada uno de estos activos, en este mismo formulario hay una hoja anexa donde me permite, donde trae las casillas específicas, donde me exige la información y yo debo diligenciar según corresponde. Listo. Ahora llegamos al punto más importante, considero yo, de esta declaración, el régimen sancionatorio. Entonces, en el régimen sancionatorio nos vamos a encontrar con 3 posibles sanciones que nos pueden ser aplicadas al momento de incumplir con esta obligación. Entonces, tenemos la sanción básica, que en este caso sería la sanción por no declarar, en la cual corresponde al 5% del patrimonio bruto que figure en la última declaración del impuesto sobre la renta o el 5% del patrimonio que determine la administración tributaria por el periodo que corresponda la declaración no presentada. En este caso se va a tomar el que fuere superior. En este caso, pues como la declaración de activos en el exterior se ha venido ejecutando desde el año 2015, pues pueden ocurrir situaciones que, no sé, no se haya presentado en el 2017, no se haya presentado en el 2018, así sucesivamente. La DIAN va a tener la facultad de cuándo inicia ese proceso de fiscalización y cuál va a ser la base para aplicar la respectiva sanción. De otro lado, tenemos la sanción por extemporaneidad. Esta sanción por extemporaneidad tiene un tratamiento específico dentro del artículo 641 del Estatuto Tributario. Acá es donde yo les dije que la Ley 2010 había hecho una pequeña modificación, pues modificó las tarifas para aplicar a la sanción. Pues según lo que estableció la Ley 1819 del 2016, las tarifas se encontraban de la siguiente manera. En principio, la sanción era, el valor era el 1.5% del valor de los activos poseídos en el exterior si se presentaba antes del emplazamiento por no declarar. El otro porcentaje que estaba antes era el 3% del valor de los activos poseídos en el exterior si se presentaba con posterioridad al emplazamiento citado. Y la sanción no podía superar del 25%. Esto que les acabo de mencionar es acorde a la Ley 1819, pero como esta ley fue modificada por la Ley 2010 y en específico este parágrafo, los valores las tarifas que se deben aplicar a la sanción son las que ustedes están viendo en la pantalla, ya que estas fueron las que se determinó a través de la Ley 2010 en el artículo 110 y fueron las que se actualizaron. Lo que se puede reflejar, y el comentario es el siguiente, se ve una reducción de las tarifas aplicables a la sanción. Esto es más como una invitación a que los contribuyentes que no hayan presentado esta declaración es como que venga, presente la declaración, vea que las sanciones están moderadas, así que pues, o sea, preséntelas y las consecuencias no van a ser tan gravosas. De otro lado, este mismo artículo 110 de la 2010 trajo un parágrafo transitorio, lo cual fue algo muy benéfico para muchos contribuyentes que estaban pendientes de presentar las declaraciones del año 2019 y anteriores. ¿Por qué? Porque redujo sustancialmente las sanciones para aplicar en este caso. Entonces, en primer lugar, vemos que tenemos un primer porcentaje del 0,1%, o sea, es un valor muy bajo
a comparación de otros porcentajes de otras sanciones o incluso de la misma sanción por extemporaneidad. Entonces, el 0.1% del valor de los activos ubicados en el exterior antes del emplazamiento por no declarar. El 0.2% de los activos poseídos en el exterior si se presenta con posterioridad al emplazamiento por no declarar. Y la sanción no va a superar el 2% del valor de los activos ubicados en el exterior. Sin embargo, la mala noticia es que esto tenía una fecha límite de aplicación hasta el 30 de abril del año 2020 y que solo aplicaba para las declaraciones del año 2019 y anteriores. Debemos estar muy pendientes que si frente a alguna reforma tributaria se vuelve a abrir algún tratamiento preferencial para aquellos contribuyentes que no han presentado aún su declaración de activos en el exterior. Y finalmente, tenemos la sanción por no enviar información. Digamos que las sanciones o el tipo sancionatorio siempre está encaminado a la naturaleza de la declaración. En este caso, como la naturaleza de la declaración de activos en el exterior es suministrar la información a la DIAN, pues automáticamente esta sanción me puede ser aplicable. Entonces, en este caso nos podemos encontrar en 4 escenarios. El primero es el 5%, la sanción sería el 5% sobre las sumas que no se suministró información. El segundo escenario sería el 4% de las sumas de las que se suministró información con errores o de manera errónea. El tercer escenario es el 3% de las sumas de las que se informó o se reportó de manera extemporánea. Y cuando yo no tengo una suma de la cual yo pueda partir, va a ser el 0.5 de los ingresos del patrimonio bruto que yo posea a esa fecha. Entonces, esta figura está plenamente, bueno, no la figura, la coherencia o la relación de estos tres tipos sancionatorios están plenamente avalados por la DIAN a través del concepto 520 del 12 de mayo del 2020, puesto que la gente puede decir como que venga, todas esas sanciones me pueden caer encima si no llego a cumplir con esta declaración, y la respuesta es sí. Sin embargo, hay hay un tratamiento preferencial o no tratamiento preferencial, hay unas reducciones de las sanciones dentro de cada tipo sancionatorio que yo puedo aplicar según el artículo me lo permita. Y estas reducciones de las sanciones pueden ser concomitantes con el artículo 640 del Estatuto Tributario, que como todos sabemos considera y establece el principio de lesividad y favorabilidad. Esto me lo permite el concepto DIAN 14116 del 26 de julio del 2017, donde me dice, listo, si usted ya cumple con los requisitos establecidos en el tipo sancionatorio y puede reducir su sanción, usted puede también aplicar la reducción del artículo 640 al 50 o al 75%, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos dentro de este artículo. Entonces, digamos que es como un pequeño alivio que puede brindar la norma para aquellos contribuyentes que se encuentran en esta situación. Ahora bien, comentarios finales. Ya teniendo en cuenta cuál es el origen, cuáles son las características, cómo se declara y cuáles serían las sanciones, a grandes rasgos podemos expresar lo siguiente. En principio, podemos decir que es una declaración meramente informativa. Ay, perdón, creo que presioné donde no era. Es una declaración meramente informativa y por lo tanto no hay que pagar ningún valor por concepto de impuesto. Simplemente yo le estoy diciendo a la DIAN, mire, estos son mis activos, están en tal lado, consisten en esto, 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 esto y esto, y los voy a declarar y los estoy declarando a través de esta declaración. Adicionalmente, los activos que sean objeto del impuesto de normalización deben incluirse en la declaración anual de activos en el exterior. Entonces, aquí es donde les decía que íbamos a dejar una pregunta, digamos, en el tintero, y es que los activos, cuando yo voy a presentar, bueno, tengo activos omitidos y tengo pasivos inexistentes, pero resulta que dentro de estos activos omitidos tengo algunos que se encuentran fuera del territorio nacional. En principio, debo de realizar la normalización de esos activos
para que en consecuencia yo ya pueda reportarlos en la declaración anual de activos en el exterior. Es decir, primero tiene que surtirse la normalización y después se debe de surtir la declaración anual de activos en el exterior. Y estas dos declaraciones, tanto la de normalización como la de activos en el exterior, debe guardar plena relación con la declaración del impuesto sobre la renta que presente el contribuyente, ya que en el impuesto sobre la renta yo sí tengo que discriminar mi patrimonio. Y ahí resulta un comentario sumamente importante, porque la gente pues puede preguntar, bueno, si yo en mi declaración de renta informo mi patrimonio, pues ya con eso basta, ¿no? Resulta que cuando uno informa a la DIAN su patrimonio en la declaración de renta, no se hace la discriminación de qué activos se encuentran en territorio nacional y qué activos se encuentran en el extranjero. Motivo por el cual se crea esta declaración y ya con eso se puede identificar, o la DIAN ya puede tener en el radar con qué patrimonio cuenta el contribuyente dentro del territorio nacional y con qué patrimonio cuenta el contribuyente fuera del patrimonio nacional, del territorio nacional. Ahora bien, dentro de los plazos y las declaraciones no mencionan los grandes contribuyentes, sin embargo, ellos también están obligados a presentar esta declaración y tienen un tiempo estimado parecido al de las personas jurídicas. De otro lado, lo que les expresaba hace un momento, primero hay que normalizar los activos ubicados en el exterior y posteriormente presentar esta declaración. Seguidamente la DIAN puede actualizar los medios de instrumentalización de esta declaración. Claro que sí, pues ellos son los encargados de realizar todos los trámites administrativos para que nosotros como contribuyentes podamos disponer de la información que ellos nos están requiriendo. Y año a año ellos pueden ir implementando diferentes formas, diferentes mecanismos para ellos recibir estos datos que nos están solicitando en favor de la ley. De otro lado, podemos visualizar que esta declaración de activos en el exterior es un mecanismo de control del Estado con el fin de monitorear estos activos que pueden generar algún desequilibrio económico en las arcas del Estado respecto de su política fiscal. Entonces, no es lo mismo que la DIAN tenga en su radar no sé, las cuentas, acciones, inversiones que yo puedo tener quizás en un paraíso fiscal o en un territorio ajeno a Colombia, y de ello pueda empezar a hacer un seguimiento de cómo fue que se obtuvieron, cuáles fueron los trámites para conseguirlo, porque la persona no los tiene aquí en Colombia, y así sucesivamente. Entonces, esto es una función que hace a través de la DIAN, a través de los diferentes mecanismos que cuenta esta institución para poder fiscalizar a los contribuyentes. Y finalmente está el deber de guardar extrema coherencia entre la declaración entre el impuesto de la renta y la declaración de normalización. Cabe anotar que no solamente la declaración de activos en el exterior presenta las sanciones anteriormente dichas, sino que, como mencionamos al principio, está estrechamente ligada con el impuesto de normalización, ya que muchos de los bienes que podemos tener, sean tangibles o intangibles, pueden encontrarse sin el reporte necesario o sin el conocimiento de la autoridad tributaria competente. Y esto, de una u otra manera, en virtud del impuesto de normalización, puede generar además de las sanciones, puede generar algunas acciones penales, dependiendo de cómo lo vaya manejando la DIAN y la Fiscalía, atendiendo a que muchas veces estos activos que se dejaron de omitir, que no estoy declarando, pueden generar se puede configurar algún tipo penal que puede ser investigado por alguna de estas dos entidades competentes en colaboración. Sin embargo, si nosotros tenemos nuestra declaración al día, si tenemos nuestros activos y nuestros bienes normalizados, en el caso de que algún momento llegamos a cometer algún error por desconocimiento o una mala asesoría, y lo tenemos todo en regla, no nos podemos preocupar por esta situación. Con este último comentario me despido. Muchísimas gracias por su atención y los dejo ya con mi compañero James para que continúe con su tema.
Muchísimas Juan gracias. Pablo, muchas gracias. Antes de que te vayas, quisiera hacerte unas preguntas que la audiencia ha hecho respecto pues, a tus temas para no dejarlos como pasar. Entonces, Oh, me gustaría hacerte unas preguntitas antes. Nos dicen que sí, por favor, puedes confirmar el valor de la VT. pero ¿cuál? ¿Para el piso? Si es para el piso, son 2000 VTs. Si es para Ujú. la discriminación, para saber si tengo que discriminar los activos, son 3580 VTs. Digamos que esos son los dos rangos de VTs que tengo para la cuestión de declaración de activos en el exterior. Listo, Juan Pablo. Otra pregunta. ¿La liquidación de reporte de activos en el exterior es de acuerdo a la TRM, pero de la adquisición inicial de bien, por ejemplo, un activo fijo? No, cuando el artículo 269 nos establece que tiene que ser a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Si yo voy a declarar 2020, la TRM que yo voy a utilizar va a ser la del año 2019, fijada por el Banco de la República, 31 de diciembre. Ujú, perfecto. ¿Qué pasa si no he sido requerida, no reporté activos en el exterior en el año anterior y procedo a declarar voluntariamente? ¿Qué sanción debo aplicar? Bueno, en el caso de que no haya sido requerida, pues o sea, ella depende de la voluntad del contribuyente y tocaría hacer un análisis muy extenuante cuál sería el riesgo de no liquidar esas sanciones. ¿Por qué? Porque posteriormente puede venir la DIAN digamos, a través de requerimientos especiales y ejercer los controles necesarios. Sin embargo, si yo estoy presentando voluntariamente, yo creo, o sea, en nuestro concepto, creeríamos que extemporaneidad y no declarar. Y de pronto podríamos estar ahí mirando un riesgo por no enviar información. Pero pues como explicaba en el tema sancionatorio, hay ciertas reducciones o sea, que me pueden generar una reducción muy significativa de la sanción y con el fin de evitar problemas a futuro respecto a estas mismas sanciones, podría hacerse un cálculo a ver cuál sería más benéfico y también hay que tener en cuenta que estas declaraciones también están sometidas a firmeza. Entonces también hay que tener en cuenta los 3 años que tenemos para jugar con ese término de firmeza y poder hacer un análisis mucho más extenso respecto de si se presenta, de qué sanciones se podrían generar ahí. Ok. Preguntan también, Juan, si yo estoy declarando mis activos del exterior, pero al costo inicial y al 31 de diciembre de 2019, la TRM es superior, ¿debo igual presentar normalización y modificar mi declaración de activos en el exterior, que también fue presentada con los mismos valores de la renta? Correcto. Sin embargo, sí, sí, eso es cierto. Sin embargo, dentro del impuesto de normalización, que ya James va a tocar el tema, hay una herramienta que me permite, que está establecida por la ley para yo actualizar esos valores. Obviamente eso me va a incrementar en mi patrimonio bruto, pero para ello se han establecido determinadas reglas dentro del impuesto de normalización para yo traer esos valores antiguos al valor real. Ok. Dicen que sí, por favor, puedes explicar qué diferencia hay entre activo fijo y activo movible. Ok. Mira, el activo fijo es el que yo dentro de mi giro ordinario de negocios, no está dispuesto para que sea comercializado. Es decir, yo no lo voy a vender. Un activo fijo, por ejemplo, es la casa donde yo vivo. Si ese activo fijo yo no tengo intención de venderlo de aquí a unos 20 años, por ejemplo. Los activos movibles son aquellos que sí se consideran dentro de un giro ordinario de negocios o dentro de mi giro ordinario que yo los voy a vender. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos tengo unos celulares para comercializar y resulta que mes a mes esa cantidad de celulares que yo tengo en Estados Unidos los voy a ir reduciendo, se los voy a ir vendiendo. Entonces, activo fijo, el que no tiene vocación de ser vendido, activo movible, el que tiene vocación de ser vendido. Ok. ¿Esta declaración debe hacerse cada año o con una sola vez está bien? Es una declaración anual.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que si para determinado año, por ejemplo, para el año 2019, presenté la declaración, pero resulta que ya no, ya el valor patrimonial de los bienes que están en el exterior se redujo y ya no supera las 2.000 VTs, yo ya no tengo la obligación de presentarlos. ¿Esto por qué se puede generar? Porque los vendí, porque los cedí, por cualquier situación jurídica que se haya podido configurar en ese momento y que ya esos activos no se encuentren dentro de mi patrimonio, lo cual genera una reducción. Eso me obliga a nuevamente replantear si el valor patrimonial supera estas 2.000 VTs, pues estaría, si sigue superando las 2.000 VTs, estaría obligado a presentar la declaración. Pero si por enajenación, por cesión, por cualquier situación, esos activos disminuyeron mi valor patrimonial y ya no superan las 2.000 VTs, pues ya no tendría la obligación de presentar la declaración. Listo, Juan Pablo, súper claro. Muchísimas gracias. Podemos No, entonces ustedes. darle la bienvenida a James Tamayo. Muchas gracias, Juan Pablo. Déjame. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, James. Claro que sí, bienvenido. Ah, qué bueno. Bueno, no, primero entonces agradecerles nuevamente por la invitación que nos hacen pues, a todo el grupo de Russell Bedford para participar en este importante evento. De mi parte, entonces, me corresponde hablarles el día de hoy de lo que hace referencia al impuesto complementario de normalización tributaria, y pues que de alguna manera vamos a ir complementando pues algunos de los conceptos que nos dio Juan Pablo y que nos hizo también Alexandra en su introducción, y que vamos a desarrollar entonces a continuación. Entonces vamos a mirar entonces que el impuesto de normalización tributaria aplicable para el año grabable 2020 nos dice que es un impuesto complementario del impuesto de renta y el impuesto al patrimonio, el cual está a cargo de los contribuyentes que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes en sus correspondientes declaraciones del impuesto sobre la renta. Y para ello entonces vamos a mirar quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto, ¿cierto? Para entender un poco hacia quién va dirigida, digamos, como tal, esta carga impositiva. Y nos dirá entonces la norma que el impuesto de normalización tributaria está a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta por los regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. Y bien importante aquí analizar pues esta expresión de régimen sustitutivo del impuesto sobre la renta, porque digamos que es una de las diferencias que trae la versión del impuesto de normalización con ley de crecimiento económico a la versión del impuesto de normalización que teníamos con la ley de financiamiento. Entonces, recordemos que en ley de financiamiento, pues la norma solo hacía referencia a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, aunque digamos la administración vía doctrina posteriormente trató pues de extender el tema hacia otros regímenes como el régimen simple de tributación. Sin embargo, dentro de la eficiencia o de la efectividad de la aplicación de la norma en el régimen simple de tributación, que sería hoy uno de estos regímenes sustitutivos, pues digamos que queda la inquietud de si bien pues la norma me está diciendo que hace parte de los sujetos pasivos, desde el punto de vista práctico, el régimen simple de tributación no está sometido al capítulo de las rentas por comparación patrimonial, pues porque en la respectiva declaración del régimen simple no se van a reflejar o no se deberían de reflejar estas cifras patrimoniales. Entonces, digamos que al no estar sometido a la regla de la renta por comparación patrimonial, pues podría decirse uno que la norma queda con un poco o sin dientes, por decirlo así. Pero entonces, para poder entender el aspecto del sujeto pasivo y del hecho generador del impuesto, pues hecho generador que nos dice que será la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero del 2020, pues es supremamente importante entender
qué se entiende por activo omitido y qué se entiende por un pasivo inexistente, ¿cierto? Entonces, dentro del concepto del activo omitido, pues vemos que son todos aquellos activos que no han sido incluidos o reportados en las declaraciones de los impuestos nacionales, existiendo la obligación legal de hacerlo. Es caso si yo tengo, por ejemplo, portafolio de inversiones en el exterior o también pues puede ser a nivel nacional, bienes inmuebles, todos los activos que yo no haya reportado debidamente, pues en mis correspondientes denuncios rentísticos, pues serán un activo omitido. A su vez, pues los pasivos inexistentes se entienden como aquellas, digamos, deudas que no tienen un soporte válido o real con el cual, digamos, o que se utilizan con el único propósito de disminuir la carga tributaria del contribuyente. ¿De dónde sale, de dónde sale esto? Pasa, sobre todo en el caso de las personas naturales que estamos pues, hoy en procesos de vencimientos, que muchas veces generan situaciones de rentas por comparación patrimonial. Estas situaciones muchas veces las subsanan no incluyendo pues un ingreso respectivo, sino que, digamos, de manera errada, pues se hace incluyendo un pasivo con el cual buscan de alguna manera equilibrar su patrimonio líquido. Entonces, este tipo de situación, cuando no tiene el debido soporte, ahí entendemos una serie de normas que nos hablan del documento de fecha cierta, de la prueba supletoria, digamos que se puede ser subsanado a través del impuesto de normalización tributaria. ¿Cuál es la base gravable en el caso del impuesto de normalización? Entonces nos dirá que la base gravable en el caso de los activos será el costo histórico fiscal determinado conforme a las reglas previstas en el estatuto tributario o el autoavalúo comercial que establezca el contribuyente como soporte técnico, ¿cierto? Para el caso de los pasivos inexistentes, pues será el valor fiscal que se había reportado en la última declaración de renta en donde se había incluido este pasivo inexistente. Sin embargo, dentro del articulado de la base gravable, pues nos trae, digamos, unas aclaraciones que son muy importantes de profundizar. Nos dice la norma que para efectos del impuesto de normalización tributaria se asimilan a derechos fiduciarios poseídos en Colombia aquellos activos que se encuentran en el exterior, debiendo aplicar el principio de transparencia fiscal en referencia con sus activos subyacentes, aquellos vehículos como fundaciones de interés privado, trusts del exterior, seguros con componentes de ahorro material, fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario, ¿sí? Aquí es muy importante entender entonces que este tipo de estructuras serán consideradas como derechos fiduciarios poseídas en Colombia por la administración tributaria, pues en ese orden de ideas yo estoy obligado a reflejarla en mi correspondiente patrimonio y si no lo estoy haciendo, pues tengo que aprovechar el impuesto de normalización tributaria pues, para normalizar, valga la redundancia, de la correspondiente situación. Pasa mucho, sobre todo con estos seguros de componente de ahorro material, pues que son de alguna manera productos que se han ofrecido con el fin de generar gasto para las personas en el exterior, pero que se disfrazan de alguna manera como un gasto a través de un seguro, pero que al final es un ahorro que a partir de un determinado daño o edad de la persona va a empezar a recibir. Entonces, es un tema, digamos, de cuidado porque este tipo de entidades también están obligadas a hacer los reportes en el intercambio de información que nos mencionaba ahora Alexandra a la administración tributaria y probablemente, pues, en algún momento dado la DIAN nos requiera que lo debemos de reportar. Adicionalmente, pues dentro de la base gravable nos dirá que digamos que tienen obligación de incluir los activos omitidos aquellos contribuyentes que tienen el aprovechamiento económico, potencial o real de dichos activos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos identificar cuál persona es la que tiene, digamos, ese aprovechamiento real
o esa potencialidad, digamos, de aprovechar económicamente ese activo, y será este quien tiene la obligación de declararlo en su correspondiente denuncio rentístico. ¿Para qué nos aplica de alguna manera entender el objeto del aprovechamiento económico? Pues porque la norma, pues a su vez nos dice que en el caso, digamos, de las estructuras como las fundaciones, por ejemplo, de interés privado que se tengan, nos dirá que será el fundador constituyente originario de ese patrimonio transferido el que deberá reportarlo cuando los beneficiarios estén condicionados o no tengan el control de los activos. Por el contrario, cuando estos beneficiarios de alguna manera tengan control sobre los activos, serán ellos los que deberán reportarlo, pues porque ya tienen el aprovechamiento económico de este tipo de estructura. Importante también observar lo que nos dice el parágrafo 2 del decreto reglamentario del artículo 1.5.7.1 del decreto reglamentario 1010 de 2020, que reguló lo correspondiente al impuesto complementario de normalización tributaria, que nos habla de que el patrimonio bruto del contribuyente está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero, entre los cuales se incluyen, entre otros, obras de arte, joyas, piedras preciosas, animales de exposición, etcétera, que normalmente son activos que no tenemos muy en mente a la hora de hacer los ejercicios de las correspondientes declaraciones. Frente a la base gravable, bien importante que la versión de ley de crecimiento económico frente a este impuesto, pues sostiene o mantiene, digamos, un beneficio que se traía también en la versión de ley de financiamiento frente a la posibilidad de reducir la base gravable del impuesto de normalización tributaria. Para ello, entonces, nos dice que el contribuyente que haga una repatriación de los recursos o activos que tenga en el exterior hacia Colombia, y esa repatriación, pues bien importante tener en cuenta acá que nos dice la norma, debe ser invertida en Colombia con vocación de permanencia, entendiendo esta vocación de permanencia como un periodo no inferior a 2 años, podrá reducir la base gravable del impuesto al 50%. Esto, digamos, en términos efectivos, vamos a ver, pues, cuando revisemos más adelante la tarifa, pues nos va a producir un efecto del 50% directo también en tasa efectiva del impuesto. ¿Cuáles requisitos se deben de cumplir entonces para de alguna manera hacer la repatriación de esos recursos y que posteriormente, pues de alguna forma, yo no me encuentre obligado a aumentar nuevamente mi base gravable? Entonces me dirá los decretos reglamentarios, en este caso el 1010, que para efectos de cumplir con este requisito de la repatriación, pues dichos recursos deberán ser repatriados antes del 31 de diciembre del año 2020. Esta repatriación debe ser realizada o se podrá hacer directamente por el contribuyente o lo podrá hacer también de manera indirecta a través de una entidad o estructura a la cual, digamos, el contribuyente también le va a hacer su ejercicio de normalización. Bien importante, y es que para que se entienda que existe repatriación, pues el activo deberá ser traído a Colombia con posterioridad al 1 de enero del 2020. ¿Sí? Si se hizo pues antes de esa fecha, se entenderá que no fue repatriado dentro de este periodo de normalización tributaria. Y pues adicionalmente, digamos que para efectos de esta inversión o esta repatriación, pues digamos que se entiende que esos activos han sido invertidos en Colombia con vocación de permanencia cuando yo los traigo, digamos, para inversiones como en patrimonios autónomos o sociedades nacionales. Hay que tener cuidado acá porque pues en ocasiones, supongamos que tenemos un inmueble en el exterior que yo no lo he declarado, la naturaleza de ese inmueble es que va a estar en el exterior, yo no lo voy a poder repatriar hacia Colombia y no podré pues aprovechar el tema de la reducción de la base gravable, que suele pasar pues como con algunos contribuyentes en la práctica que tratan de utilizar esta disminución, de pronto hay veces de manera abusiva. Entonces hay que tener cuidado con eso. La DIAN ha tenido ya una doctrina amplia frente a qué situaciones se pueden dar para entenderse que sí existe como tal la realidad en la repatriación de los recursos y cuándo no opera.
Y en el caso de los activos, pues que claramente yo no los puedo traer a Colombia porque su naturaleza es estar en el exterior, pues no se cumplirá con dicho requisito. Entonces aquí se vuelve importante decir, bueno, entonces, ¿qué sucede si yo, pues al momento de presentar la declaración de normalización tributaria, que será hasta el 25 de septiembre del 2020, y digamos, no logro cumplir con la repatriación o con todos los requisitos antes del 31 de diciembre, pues nos dirá la doctrina de la DIAN que yo deberé solicitarle a la administración tributaria que me permita modificar la declaración que ya había presentado, declaración que sabemos que no es sujeta a correcciones posteriores ni a presentarse de manera extemporánea. La DIAN me debe permitir que yo pueda acceder nuevamente al formulario para modificar la base gravable, pues en la parte que me quedó de alguna manera faltando cuando la apliqué de forma reducida y liquidar como tal los correspondientes impuestos adicionales e intereses de mora a los que haya lugar. Frente a la tarifa, entonces, vemos que la tarifa aplicable a la base gravable del impuesto de normalización tributaria será del 15%. Sin embargo, cuando el contribuyente desea acogerse a la repatriación de los recursos y de estos activos que se encuentran en el exterior y se traigan con vocación de permanencia o se inviertan con vocación de permanencia en Colombia, pues la tasa efectiva será del 7.5%. Dentro de los beneficios entonces que tenemos de aplicar a la normalización tributaria o al impuesto de normalización tributaria adicionales a los que Alexandra nos contó en la introducción, pues vemos entonces que el incremento patrimonial ocasionado por la normalización no dará lugar al cálculo de renta por comparación patrimonial. Adicional a eso, digamos que para efectos de que estos activos dejen de ser considerados omitidos, pues se presentarán o se incluirán en la declaración de renta del año 2020 y siguiente, y dejará de considerarse como tal que es un activo omitido. No se va a generar renta líquida agravable por activos omitidos, ni tampoco la sanción respectiva que vamos a ver más adelante. Y algo bien importante que ya Juan Pablo lo mencionó un poco en su presentación, y es que pues no habrá lugar a que se realice la acción penal por el ejercicio de los activos omitidos. Y este tema de la acción penal, pues es bien importante analizarlo, ¿cierto? Recordemos que dentro de la ley 599 del 2000, pues que es el Código Penal, pues tenemos hoy un tipo penal, delito, que se llama omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, ¿cierto? Y nos dirá este delito que el contribuyente que omita activos o declare un menor valor de ellos o declare un pasivo inexistente en el correspondiente impuesto de renta y que este activo supere el valor de 5 salarios mínimos, de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, definido por una liquidación oficial, pues podrá incurrir en prisión de 48 a 108 meses. ¿Sí? Adicionalmente nos dice este tipo penal que las penas se agravarán si en el caso de que el activo omitido o el pasivo inexistente sea superior a 7.250 salarios mínimos e inferior a 8.500 en una tercera parte, y si el activo supera o el pasivo inexistente supera los 8.500 salarios mínimos, las penas se incrementarán en la mitad de la inicial. Entonces es bien importante ver que desde el punto de vista penal hoy tenemos un articulado que nos puede de alguna manera jugar una mala pasada en un momento dado, y de ahí la importancia de poder subsanar esta situación a través de un impuesto como el de normalización tributaria. Vamos a mirar entonces un ejemplo muy corto de qué puede suceder, digamos, con un ejercicio de un contribuyente. Entonces vemos en este caso una persona jurídica que omitió en la declaración de renta del año grabable 2019 un activo que poseía en un portafolio de inversiones del exterior equivalente a 250 millones de pesos. Entonces vemos que, digamos que no existiendo el impuesto de normalización tributaria, pues un contribuyente, si quiere subsanar esta situación, lo que tendría que hacer es adicionar estos 250 millones de pesos como una renta gravable. Recordemos que en el formulario 110 tenemos una casilla especial, una renta gravable especial para efectos de incluir este tipo de rentas, en el que se liquidará la tarifa general de renta y se pagará el correspondiente impuesto.
Entonces, en ese orden de ideas, de manera voluntaria, la DIAN le permite que usted subsane la situación, incluyéndolo en su declaración de renta, como renta líquida y pagando la tarifa general. Sin embargo, si en un proceso de fiscalización, pues la DIAN detecta la omisión, pues podrá la administración tributaria incluirlo como una renta, cobrarle el correspondiente impuesto y adicionalmente aplicarle una sanción equivalente al 200% del valor del impuesto. En ese orden de ideas, pues el contribuyente que inicialmente pagaba 80 millones de impuestos, pues terminará pagando 240 millones, adicionándole la sanción correspondiente por tener, digamos, este ejercicio de este activo omitido. Y recordemos que la DIAN puede determinar esto a través del ejercicio de la renta por comparación patrimonial, en el que ella puede hacer un comparativo del patrimonio o de los patrimonios de dos declaraciones de renta de años distintos y evaluar si con las rentas líquidas generadas durante el año era posible llegar a ese patrimonio líquido correspondiente. Ahora, frente al escenario de la normalización, entonces tendríamos dos posibilidades, ¿cierto? Entonces, entre esas posibilidades es, si es un activo, digamos, del exterior y yo decido dejarlo en el exterior, pues aplico el impuesto de normalización normal, aplicándole la tarifa del 15%, pero pues si yo decido traer este recurso, hacer el proceso de repatriación hacia Colombia e invertirlo con vocación de permanencia por un periodo no inferior a 2 años, pues esta base gravable se disminuirá al 50%, quiere decir pues que el impuesto en este caso será de 18.750.000 pesos. Algo muy interesante que nos trae el impuesto de normalización tributaria, pues es el capítulo del saneamiento fiscal. Dentro de este capítulo del saneamiento fiscal vamos a ver que existen algunas diferencias con el que traíamos en la versión de la ley de financiamiento. Recordemos que en esta versión de esta norma, el saneamiento fiscal nos decía que yo podía actualizar un activo que yo tuviera por un valor inferior a su valor de mercado, que fuera diferente a los inventarios, yo lo podía actualizar conforme al impuesto de normalización tributaria de ese año gravable y pagando, digamos, la tarifa correspondiente. Eso, pues, de alguna manera ya entraba uno a hacer unos análisis particulares de que, digamos, dependiendo de cada contribuyente, qué tan beneficioso no podía ser, porque recordémosles que el decreto reglamentario otorgaba la posibilidad de que si este era un activo que era depreciable, pues usted podía continuar ejerciendo el gasto de depreciación durante la vida útil remanente del activo sin que esto implicara el incremento de esas vías útiles o de las tasas máximas de depreciación. Pero para la versión de ley de crecimiento económico, pues vamos a mirar que nos dice la norma que solamente aplica el saneamiento fiscal para los contribuyentes que tengan activos que fueron objeto de normalizaciones tributarias anteriores, es decir, de normalizaciones que vinieron dadas con la ley 1739 del 2014 o la ley 1943 del 2018 y que dichos activos pues se encuentren declarados por un valor inferior al de mercado. En ese orden de ideas, ese tipo de activos que fueron procesos de esas normalizaciones, les podría aplicar el saneamiento fiscal para la versión 2020. ¿Qué condiciones tiene, digamos, este proceso de saneamiento fiscal? Pues primero, que el activo pues, no sea enajenado dentro del giro ordinario de los negocios. Decíamos que eran activos diferentes de inventarios, que no se encuentran disponibles para la venta, pero adicionalmente nos dice algo que resulta particular y es que nos dice que hayan sido poseídos por más de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que hacer un análisis muy cuidadoso de entender a partir de cuándo se entiende esa posesión, ¿sí? Porque puede que yo lo haya normalizado, por ejemplo, en el año grabable 2019 con la ley 1943-2018, pero eso no significa que yo no tuviera la posesión de dicho activo con una fecha, digamos, anterior, ¿cierto? Yo puedo que no lo haya tenido declarado, porque pues, claramente lo tenía omitido, pero no significa que no lo haya tenido por más de 2 años. Entonces, bien interesante hacer el análisis particular ahí frente al tema de la posesión. Adicional a eso, pues también nos sigue contemplando la posibilidad de aplicar la depreciación hasta agostar la vida útil remanente de estos activos que sean depreciables con base en el nuevo valor que se determine en el proceso del saneamiento fiscal. Y aquí habrá que hacer el ejercicio matemático con cada persona para ver si al final esta depreciación que yo voy a terminar descontándome
en la declaración de renta y que será un gasto deducible, alcanza a compensar pues lo que voy a pagar vía impuesto de normalización, o incluso puede que en algún momento dado me llegue a generar beneficio tributario. Dentro del impacto del saneamiento fiscal en los estados financieros, pues vale la pena hacer aquí un ejercicio de análisis. ¿Por qué? Porque hacer el proceso de saneamiento fiscal implica que usted aumente el valor del activo que tenía, digamos, reportado por un valor inferior al de mercado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué puede tener un impacto en los estados financieros esto? Pues recordemos que dentro de los marcos técnicos normativos estamos obligados a calcular un impuesto diferido. En el caso de activos fijos, por ejemplo, cuando estemos hablando de propiedades, planta y equipo, donde yo haga, por ejemplo, una actualización de un bien inmueble para ponerlo a su valor comercial, y yo de alguna manera a través del saneamiento fiscal reduzca esa diferencia temporaria, pues esto me va a ocasionar que yo también tenga un efecto positivo en el estado de resultados vía el ejercicio del reconocimiento del impuesto diferido, que en este caso nos daría de naturaleza crédito, ¿sí? Es bien importante ver que el proceso de saneamiento fiscal pues también tiene un impacto vía estados financieros a través del impuesto diferido. Este es un ejemplo pues muy sencillo de lo que les estaba, mostrando. Entonces vemos, por ejemplo, una compañía que al cierre del 2019 tenía un activo por valor de 70 millones de pesos, y en su momento, pues al calcular el impuesto diferido con su valor fiscal, generaba un impuesto diferido de 16.500.000, y vemos, digamos, ese mismo contribuyente en el año 2020, después de haber aplicado pues, la correspondiente normalización, pues podrá, digamos, tener un efecto positivo al disminuirse la diferencia en el resultado del periodo. Dentro de las normas de procedimiento, entonces, debemos entender que este impuesto se deberá declarar, liquidar y pagar en una declaración independiente hasta el 25 de septiembre del 2020. Aquí digamos que no hay un vencimiento conforme al NIT, sino hasta esa fecha lo podría hacer y no se admite extemporaneidad. Tampoco se admite corrección de dicha declaración. Y adicional a eso, si el contribuyente con posterioridad a la presentación incumple con los requisitos para la repatriación de los recursos y pues de alguna manera había reducido su base gravable al momento de presentar la declaración, pues deberá solicitarle a la DIAN que le habilite nuevamente el formulario para poder liquidar el impuesto faltante y los correspondientes intereses de mora. Este, digamos que es como el formulario 445, que ya está prescrito por la DIAN para el año 2020 a través de la resolución 0045, en el que pues, se deberá cumplir con la obligación de presentar el impuesto de normalización tributaria. Bueno, entonces, hasta aquí digamos que tenemos el tema de impuesto de normalización tributaria. Sabemos que es un tema demasiado amplio que ojalá pudiera, digamos, uno en este espacio poder profundizar con mucho más ejemplos prácticos, pero pues la idea era pues refrescarlos un poco de la normatividad actual en materia de este impuesto, y pues creo que podemos proceder a mirar si tenemos algunas inquietudes de parte de la audiencia para responderlas. Bueno, James, muchísimas gracias por tu intervención, muy interesante. Y claro que sí, tenemos muchas preguntas, tenemos muy poco tiempo para responderlas, entonces las que no alcancemos a responder, con muchísimo gusto nuestros conferencistas se las responderán a sus respectivos correos. Entonces, bueno, empezamos para todos los conferencistas, ustedes dirán quién la responde. Si los activos en el exterior generan renta y el contribuyente paga sus impuestos en el país donde tiene los activos, ¿esto se declararía en la renta de Colombia? Bueno, es una excelente pregunta, ¿cierto? Digamos que si los activos en el exterior generan algún tipo de renta, y esta renta pues obviamente está sujeta o está sometida a tributación en el país donde se encuentre localizado, ubicado el activo, pues en Colombia recordemos que existe la posibilidad de evitar que se genere una doble tributación aplicando, digamos, el correspondiente
descuento tributario por los impuestos pagados en el exterior, sometido pues a los límites específicos que tenemos para los descuentos tributarios como tal, ¿cierto? Perfecto. ¿Cómo se paga la normalización y en qué momento? Listo, vemos entonces que dentro de las normas de procedimiento nos dice que la normalización tributaria deberá declararse, liquidarse y pagarse hasta el 25 de septiembre del año 2020. Solamente hasta esa fecha pues habrá posibilidad de hacerlo. Ya con posterioridad a eso no hay forma porque no se admite presentación extemporánea de este tipo de declaración. Gracias, James. Acá nos dicen, queremos aclarar una duda. Si una persona obligada a presentar declaración de renta en el 2019, pero ya en el 2020 no tiene residencia fiscal, ¿igualmente deberá presentar la declaración de activos en el exterior? Bueno, también es una muy buena pregunta. Pues recordemos que la declaración de activos en el exterior aplica para los contribuyentes que son residentes fiscales en Colombia, ¿cierto? Entonces, si la persona dejó de ser residente fiscal en Colombia, pues no estaría obligado a presentar dicha declaración. Perfecto. Un extranjero que en el año 2018 era residente fiscal, pero para el año 2019 por su permanencia ya no lo es, debe presentar la declaración de activos en el exterior, a pesar que solo debe reportar por renta de fuentes nacional. Para el año 2020 vuelve a ser residente fiscal. ¿Qué sucede con la situación fiscal referente a esa declaración? Bueno, yo creo que la pregunta va como muy similar a la anterior. Recordemos que en el caso de los residentes y los no residentes, pues existe un criterio y es que para el caso de los residentes ellos están obligados a declarar por renta mundial, ¿cierto? Y declarar por renta mundial implica que reportan tanto sus activos o ingresos de fuente colombiana como los que tienen en el exterior versus los no residentes que solamente están obligados a reportar las rentas de fuente colombiana y en ese orden de ideas, pues inclusive obligados a declarar cuando ellas no fueron sometidas a retención en la fuente en Colombia, ¿sí? Entonces, en el caso, digamos, para efectos de la pregunta, que tiene como dos casos particulares, es en el momento en el que deje de ser residente, pues no está obligado a reportar los activos que tenga en el exterior, mientras sea residente o recupere su condición de residencia conforme a los requisitos que están estipulados en el artículo 10 del Estatuto Tributario, deberá presentar la declaración de activos en el exterior. Perfecto. Si tenemos una cuenta bancaria, ¿qué tipo de activo es? ¿Fijo o movible? Si tenemos una cuenta bancaria, mira, digamos que dentro de las cuentas bancarias o rubro como tal de efectivo y haciendo la distinción que tiene el estatuto tributario, pues nos dice que son activos movibles aquellos que son enajenados dentro del giro ordinario de los negocios de la compañía, ¿cierto? En ese orden de ideas, todo lo que no sea enajenado dentro del giro ordinario de la compañía no es activo movible y por el correspondiente se estará, digamos, sometido pues a la otra clasificación que es el activo fijo. No hay sino esas dos posibilidades dentro del estatuto tributario, o es fijo o es movible. Perfecto, James. Si un contribuyente normaliza sus activos en 2020, ¿cuándo debe empezar a presentar el 160? Si un contribuyente normaliza los activos en el 2020, recordemos que la declaración, digamos, para efectos de la declaración del impuesto sobre la renta, deberá hacerlo en la declaración del 2020 que se presentará pues en el año 2021. Para efectos de la declaración de activos en el exterior, pues como la declaración funciona en el año corriente, yo pues de alguna manera debo reportarla en el mismo año. ¿Qué es lo que sucede? Que pues se genera la inquietud porque como nos decía ahorita Juan Pablo, puede pasar que al momento en el que yo tengo que presentar el impuesto de normalización tributaria, yo ya pude haber pasado mi fecha de vencimiento del caso de la declaración de activos en el exterior. Entonces, para efectos de resolver este problema, lo que se ha dicho pues en la norma es que el contribuyente al momento de presentar la declaración de activos en el exterior la declaración de impuesto de normalización tributaria, perdón, deberá diligenciar los anexos 2 y 3 de dicha declaración y con el diligenciamiento de estos anexos se suple como tal el ejercicio de la declaración de activos en el exterior y ya es al siguiente año, pues si todavía lo sigue teniendo, pues ya deberá reportar en el formulario correspondiente.
digamos que para los que no han tenido su fecha de vencimiento al momento, al 25 de septiembre, que será la fecha del impuesto de normalización, sino que pues por su fecha de vencimiento está en el mes de octubre o posterior al 25 de septiembre, ellos sí deberán de presentar la declaración de activos en el exterior, pues porque todavía no les ha pasado pues como su fecha de cumplimiento. Entonces hay que mirar las dos esferas, si ya se me venció o si no se me ha vencido la obligación de activos en el exterior. Gracias. Nos dicen, no presenté activo en el exterior año 2019 y voy a presentar a pagar las sanciones correspondientes. ¿Debo acogerme también a este impuesto de normalización? Pero mira, digamos que ahí ya hay una situación particular y es, digamos que organizando la pregunta es, inicialmente pues nos dice que no presentó la declaración de activos en el exterior. Lo primero que hay que entender es, una cosa es que yo no haya cumplido con el deber formal de presentar la declaración de activos en el exterior y otra cosa es que el activo estuviera omitido. Son dos cosas distintas. Habrá que mirar en la declaración de renta si el activo, pues yo lo pude haber reportado en la declaración de renta del correspondiente año 2019, pero pues se me olvidó presentar la declaración de activos en el exterior. En ese orden de ideas solamente pues estaría obligado a subsanar la declaración de activos en el exterior con las extemporaneidades, como Juan Pablo nos lo contó pues, de manera muy detallada en la anterior parte de la charla. Pero si el activo está omitido, solo si está omitido y yo no lo he venido declarando, es que tendré que normalizarlo. Y ahí de pronto puede ser una pregunta muy generalizada porque recientemente la DIAN estuvo mandando correos a varios contribuyentes indicándole que no había reportado activos en el exterior y que por ende lo invitaba a normalizar su situación tributaria, pero no hay que confundirse que el impuesto de normalización lo que busca es que yo subsane la omisión del activo o la inclusión de un pasivo inexistente en la declaración de renta y no que se me haya olvidado presentar la declaración de activos en el exterior. Son dos situaciones de hecho distintas. Perfecto. Si se tiene una inversión en un banco en el exterior, ejemplo, en Panamá, ¿debe registrarse al Banco de la República? Mira, para efectos, es una pregunta más de ámbito cambiario, pero para efectos, digamos, el ejercicio cambiario, pues yo estoy obligado a registrar ante Banco República aquellas operaciones que sean de obligatoria, pues de alguna manera, canalización o reporte, ¿cierto? En el caso de las inversiones extranjeras, cuando yo tengo inversiones extranjeras, estoy obligado pues, a hacer un reporte a Banco República. En este caso, habrá que mirar cuál es el tipo de cuenta que tiene en Panamá, porque si estamos hablando de una cuenta en compensación, recordemos que las cuentas en compensación tienen una obligación de reporte al Banco República y también una información de reporte desde el punto de vista de una exógena cambiaria que hay que hacerle a la administración tributaria. Ok. Tenemos otra pregunta. En el caso de personas naturales, en muchos casos los bienes en el exterior provienen de salario sobre el cual ya se había aplicado el impuesto de renta. En este orden de ideas, la DIAN cobra un segundo impuesto, cobrando el impuesto de normalización. ¿Cuál es su opinión al respecto? O sea, ¿qué es lo que sucede? Ahí hay que entender es cómo fue reportada en la declaración de renta de esa persona natural en el momento en el que se obtuvieron los ingresos. Recordemos que el hecho generador del impuesto sobre la renta nos dice que será la obtención de ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio líquido del contribuyente de un año a otro, ¿cierto? Entonces, si esa persona natural obtuvo ingresos por salarios en su momento, esos ingresos se tuvieron que haber traducido desde esos mismos años en un correspondiente patrimonio. Lo que pasa es que puede suceder que ese ingreso que se obtenía no fue traducido de la misma forma en su efecto patrimonial y se puede dar lugar a que se tenga un activo omitido por digamos, alguna propiedad, algún tipo de inversión que se haya hecho con esos recursos y que en su momento patrimonialmente no se vieron reflejados. Entonces ahí digamos que hay dos posibilidades, y es que si de alguna manera es una declaración que está dentro de un periodo que aún es revisable, pues yo podré mirar si me devuelvo y hago una corrección patrimonial de esa declaración que no me va a generar sanción en los términos del artículo 588, pero si es una declaración de un periodo no revisable y que ya no está en mi potestad modificarla, pues
tendré como alternativa solamente el impuesto de normalización, pues porque en su momento, cuando obtuve el ingreso, yo no reflejé patrimonialmente el incremento. Y eso me puede generar a hoy una renta por comparación patrimonial. Bueno, James, muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos cortos de tiempo. Las preguntas que quedaron sin responder, con muchísimo gusto, como les indicaba, nuestros conferencistas les van a escribir a sus correos que ya tenemos registrados para responder cada una de sus preguntas. Si tienen más dudas, con todo el gusto, todos estamos atentos. James, Juan Pablo, Alexandra, muchísimas gracias por esta gran jornada de mucho interés. Tuvimos una excelente asistencia. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, espero que nos veamos pronto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos poder acompañarlos en otra oportunidad. Muchísimas gracias Bueno. a ustedes. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias, Joana. Con todo el gusto. Hasta luego. Hasta luego.